Buenos días, niños y niñas. Hoy miércoles 26 de agosto del 2020 vamos a trabajar el área de matemáticas. Dice actividad 3-1. Comparamos la capacidad de los recipientes que nos traen recuerdos. Recordamos, la actividad 1. Empezamos nuestra investigación histórica observando la imagen de la radio antigua y moderna. La actividad 2. Explicaste los cambios y permanencias en los objetos y narraste la historia de tus juegos favoritos. La actividad 3. Hoy tendrás que comparar la capacidad de los recipientes. Para ello, deberías estimar utilizando como unidad de medida el litro. Su propósito es resolver problemas de comparación utilizando como unidad de medida el litro. Y antes de comenzar, vamos a saber qué es la unidad de medida. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una magnitud física definida y adoptada por conversión o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. Entonces, ¿qué es una unidad de medida de litro? El litro es la unidad principal de la medida de capacidad. El litro, su símbolo es la L. Es una unidad de volumen del sistema métrico decimal, tal como indica este pequeño cuadro que voy a indicar. Las unidades de medida de capacidad, ¿no? Vemos acá el litro, su unidad L, y los números mayores, las unidades mayores se llaman múltiplos, que se llama decalitro, hectolitro y kilolitro. Y las medidas menores se llaman submúltiplos, decilitro, centilitro y mililitro. Aquí va aumentando de 10, 100 y 1000. Y acá va bajando de 10, ¿no? Menores que los submúltiplos. Una vez que ya sabemos, podemos ahora continuar con nuestro problema. Acá hay un problema donde Elena ha conservado un cántaro de una olla que le regaló su abuelita. Ambos recipientes tenían diferentes capacidades para almacenar líquidos. Ella recuerda con mucho amor y alegría que su abuelita utilizaba el cántaro para preparar la rica chicha y la olla para cocinar el rico cabrito. Ahora ella lo utiliza como recipientes para almacenar agua. Entonces, acá ya indica el problema, ¿no? El problema lo van a leer muy bien y una vez que lo han leído, vamos a ir respondiendo las preguntas. Dice, vuelve a leer el problema y responde oralmente las siguientes preguntas que siempre hemos acostumbrado cuando se resuelven los problemas. ¿De qué se trata el problema propuesto? ¿Qué datos te proporciona? ¿Qué preguntas tienes que responder? Acá hay dos preguntas. ¿Cuántos litros de agua puede almacenar en el cántaro? Y la segunda dice, ¿cuántos litros de agua puede almacenar en total en los dos recipientes? A medida que vamos observando, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Nos organizamos bien. Antes de resolver el problema, vemos, comparamos, luego ejecutamos mediante una estrategia para seguir los pasos que hemos pensado realizar. Dice, primero, Armando volvió a leer el problema para identificar los datos del problema y para identificar los datos
tiene que responder las siguientes preguntas que indica el cuadro. Una vez que ha respondido ello, pasamos al segundo. Dice, tuvo que elegir uno de los esquemas mostrados para apoyarse y resolver el problema. Y la pregunta es, ¿cuál es el esquema que recomiendas? ¿Por qué? Entre esos tres esquemas, ¿no? Armando dice que escoge el esquema B. ¿Y por qué habrá escogido el esquema B? Ya veremos después, ¿no? Se ha apoyado a los datos del problema. Eso indica que Elena sabe que el cántaro puede almacenar 2 litros más 87 centímetros de litro. Seguimos en el cuarto. En el cuarto tiene que realizar una operación. Luego dice, tuvo que decidir por qué una de las operaciones mostradas para hallar la cantidad de litro de agua que Elena puede almacenar en el cántaro. Allí hay 3 operaciones. Se va a restar, se va a multiplicar o se va a sumar. Y según hemos ido leyendo anteriormente, allí indica que primero debemos de repasar cómo debemos de sumar los números decimales. Por esa razón, ella escoge la tercera operación, donde es la suma. Dice, Armando eligió la operación 3 del paso anterior, la resolvió y escribió la respuesta completa. Ahí bien claro están viendo, ¿no?, la suma de esos 2 números decimales. Y ahí lo suman y lo pone la cantidad. De igual manera, menciona que Elena puede almacenar ¿cuántos litros de agua? Es la respuesta de la suma. Y el sexto paso, para calcular cuántos litros de agua puede almacenar en total entre los 2 recipientes, realizó la siguiente operación, ¿no? Lo ha sumado las 2 cantidades y al sumar las 2 cantidades sale 10 litros más 37 centésimos de litro. Sigue respondiendo las demás que están indicando. Pasamos al séptimo. Armando reflexionó a partir de las siguientes preguntas. Dice, ¿para qué me servirá aprender a comparar la capacidad de los recipientes? ¿Qué pasos realizaré para resolver el problema? ¿Qué esquemas puedo usar para resolverlo? Los problemas en los que se comparan las cantidades. Ahora, estoy segura que ustedes también por su parte han desarrollado el problema. Ya pueden comparar ambos y estoy segura que les ha salido el mismo resultado. Una vez que hemos visto todo ello, nos vamos a realizar la pregunta de reflexión. Te invitamos a reflexionar sobre los avances con respecto a la meta, ¿no?, o al propósito. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes y qué sabes ahora? Ahí está el cuadro. Luego nos vamos a la hoja de trabajo. Empleamos arreglos rectangulares para comprender la división. Y su propósito es emplear arreglos rectangulares para resolver un problema que implica la comprensión del uso de la división en situaciones cotidianas. Lo leen bien y lo responden las preguntas que indica ahí, van a graficar y el siguiente, eso ya lo saben, de la división. Una vez que ya hemos terminado todo eso, vamos a pasar al segundo. Dice, recopilamos anécdotas familiares. Se refiere
al área de comunicación. En estas actividades anteriores reflexionaste sobre los recuerdos familiares, donde compartimos alegrías, tristezas que significan un cambio importante en nuestra vida de uno de nosotros. Ahora comprendemos mejor cómo se producen, cómo se almacenan en la memoria y cómo los trae al presente a partir de nuestros recuerdos. Entonces hoy vamos a realizar una entrevista a tus familiares para recoger anécdotas que haya sido significativo para tu familia o comunidad. Y su propósito es entrevistar a tus familiares para tomar notas sobre sus anécdotas. ¿Qué es un texto? Ahí indica del texto narrativo. Vamos a recordar, un texto narrativo es un conjunto de acontecimientos de un grupo de personas que se desarrolla en un lugar o en un determinado tiempo. Todos estos acontecimientos, acá en la parte en naranja, ¿no? Está explicando todo respecto al texto narrativo. Una vez que has leído muy bien, vamos a ir realizando el siguiente cuadro. Dice allí, vamos a planificar. Primero, vamos a planificar tu entrevista con las siguientes actividades que indica el cuadro. Nombre del entrevistado, de algún familiar, su edad, su parentesco contigo y el tema de anécdota. ¿Qué anécdota te está contando? Ahí lo escribes, de 1 o 2 personas. Segundo, vas a plantear preguntas claves para cada entrevista y ten en cuenta los pasos de este cuadro. Ahí dice cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes estaban, cómo inició, qué sucedió, cómo culminó y por qué recuerdas esa anécdota. Tercero, con todos los datos que tienes, puedes elaborar tu guión con la ayuda de los pasos que te indica el cuadro. Ahí tú lo puedes ordenar con todas las respuestas de la entrevista que se ha realizado a uno de tus familiares. ¿Y qué es un guión? ¿No? El guión es un texto que se expone con los detalles necesarios para su realización. Es decir, es un escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que la obra requiere para llevar en escena. Por ejemplo, una historia, un cuento, una novela, una película y otras cosas. Seguimos. Y para reflexionar, ¿no? La entrevista vas a responder la lista de cotejo con un sí o un no, de acuerdo de cómo lo elaboraste. Y para terminar, siempre reúnete con tu familia porque es nuestro aliado principal para dar a conocer las anécdotas y tus experiencias de cómo has entrevistado. Ten en cuenta sus impresiones para la siguiente vez que tú realices la entrevista. Y al final vamos a realizar la metacognición. ¿Qué aprendimos hoy sobre cómo planificar una entrevista? 2. ¿Cómo me sentí al realizarlo? Y 3. ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? Eso es todo, niños, por el día de hoy. Mañana continuaremos con otros temas. Muchas gracias. Hasta mañana.